Los profesionales de atención primaria, médicos y enfermeras, tienen una extraordinaria importancia en la identificación, evaluación y manejo de la conducta suicida, dada la relación de confianza que habitualmente tienen con sus pacientes. El 75% de las personas que se suicidan han contactado con su médico de atención primaria en el año anterior y un 45% lo ha hecho en el mes previo. Hablar del suicidio con los pacientes en los que se detecte o comuniquen ideación suicida puede aliviar su ansiedad y contribuir a que se sientan mejor comprendidos, sin que esto aumente el riesgo de desencadenar una conducta suicida. Las preguntas a los pacientes sobre sus ideas deben hacerse de forma gradual y de manera cálida y empática. Una vez detectada la ideación suicida, conviene hacer preguntas específicas dirigidas a valorar el riesgo real de suicidio. Valorar, en primer lugar, las condiciones físicas del paciente tras el intento y decidir sobre la necesidad de su derivación. Los puntos más importantes a evaluar en un episodio de conducta suicida son: características del intento, peligrosidad, tanto objetiva como la percibida por el paciente, objetivo de la conducta, planificación, posibilidad de rescate, deseos de morir, apoyos externos y actitud, intentos autolíticos previos, factores sociodemográficos como la edad, el estado civil, si vive solo o acompañado, trastornos mentales asociados como la depresión, el consumo de alcohol, etc. y antecedentes familiares, intentos de suicidio o suicidios consumados en la familia, así como trastornos mentales familiares. En los pacientes en los que se detecte o comuniquen ideación suicida, las preguntas se deben hacer de forma gradual y de manera cálida y empática. Algunos ejemplos de estas preguntas podrían ser: ¿ve dificultades con sus problemas? ¿Cree que no tienen solución? ¿Cómo son de graves e importantes para usted estos problemas? Si no se solucionasen, ¿qué pensaría hacer usted? ¿Alguna vez deseó dormirse y no despertar? ¿Ha pensado recientemente en la muerte? ¿Alguna vez la situación ha llegado a tal punto que ha pensado en hacerse daño? ¿Con qué frecuencia vienen esas ideas de hacerse daño? ¿Ha estado cerca de llevarlas a cabo? ¿Tiene algún plan específico? ¿Ha comentado con alguien esas ideas? La escala SAD-Persons, de fácil aplicación en atención primaria, incluye algunos de los principales factores de riesgo del suicidio. Cada ítem corresponde a cada una de sus siglas en inglés. Sexo masculino, edad menor de 20 o mayor de 45 años, depresión, intentos de suicidio previos, abuso de alcohol, falta de pensamiento racional, como en la psicosis o otros trastornos cognitivos, carencia de soporte social, plan organizado de suicidio, no pareja o cónyuge, enfermedad somática. En caso de ideación suicida, se debe derivar urgente a salud mental si hay presencia de trastorno mental grave, conducta autolítica reciente, plan de suicidio elaborado, mantiene ideación autolítica al final de la entrevista, situación sociofamiliar de riesgo o falta de apoyo, duda sobre la gravedad de la ideación o riesgo de intento inmediato. En caso de intento de suicidio, derivar al servicio de urgencias hospitalarias si hay necesidad de tratar las lesiones producidas no susceptibles de ser tratadas en atención primaria. En caso de intoxicación voluntaria con bajo nivel de conciencia o agitación, previa estabilización del paciente.